testimonios se han contado a lo largo de la historia acerca de cristianos siendo perseguidos, maltratados, encarcelados por su fe en el Señor. Y yo he leído muchas de estas historias, pero hay algo en particular que ha llamado mucho mi atención y que para mí es muy impresionante. En muchos de los casos, cuando estos cristianos están encarcelados, hay una cosa que no paran de hacer, y esta es cantar al Señor. Cualquiera pensaría que una persona encerrada injustamente en la cárcel no haría más que quejarse, que murmurar por estar injustamente encerrados en una cárcel. Pero en este caso de muchos de estos creyentes, ese no ha sido el caso. No han sido quejumbrosos, no han sido murmuradores. Y en el libro de los Hechos encontramos un ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo y de Silas. Después de haberle arruinado el negocio a algunos que sacaban ganancia de una mujer que tenía un espíritu endemoniado, estos buscaron cómo echar a Pablo y a Silas en la cárcel. En Hechos 16, 22, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Aquí entonces vemos a Pablo y Silas que están recién azotados, con heridas en sus espaldas, echados a una cárcel oscura de máxima seguridad, como que si fueran los peores delincuentes. Seguramente una cárcel donde hacía mucho frío y con sus pies sujetados al cepo sin poder moverse. ¿Y qué es lo que ellos hacían sin parar? Orar y cantar himnos al Señor. ¿Y qué los llevó a hacer esto a ellos? ¿Acaso fueron sus circunstancias? No, porque vimos que sus circunstancias eran adversas, eran difíciles, eran las peores. Pero ellos oraban y cantaban himnos al Señor porque amaban al Señor, porque estaban agradecidos con Él, y a pesar de las circunstancias adversas en las que ellos estaban, esto no impidió a que ellos elevaran cantos de alabanza al Señor. Y también vemos ejemplos en la Biblia de personas que cantaron al Señor de una profunda gratitud al Señor por lo que Él había hecho en sus vidas, porque Él había mostrado su gracia, su poder en la vida de ellos. Tal fue el ejemplo de María, la madre de Jesús, quien cantó ese hermoso Magnificat en Lucas capítulo 2. María, la hermana de Moisés y Aarón, también en la lectura que tuvimos, Éxodo capítulo 15, cantaron al Señor, lo alabaron por medio de un canto porque los había sacado exitosamente de Egipto, habiendo partido el Mar Rojo y habiendo derrotado así a sus enemigos. Y hoy también veremos el ejemplo de una mujer que por un profundo agradecimiento al Señor eleva un canto de alabanza bellísimo a Él. Veremos el ejemplo de la alabanza de Ana en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 1 al 11. Este es el texto que vamos a estar estudiando, hermanos. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que están saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que están hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir.
El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. En estos pasajes, hermanos, en este pasaje vamos a ver 4 aspectos de este canto de alabanza de Ana. Veremos que fue un canto de gratitud y adoración. Veremos que fue un canto que exalta los atributos de Dios, un canto que da gloria a Dios y un canto que expresa su confianza en Dios. Y lo primero que vamos a ver es que este fue un canto de gratitud y adoración al Señor. Dice el versículo 1, entonces Ana oró y dijo. Y quiero que hagamos una pausa aquí, hermanos, porque este canto de Ana fue una oración. Dice que ella oró y dijo, ella oró al Señor en forma de un canto. Y se cree que fue un canto porque el estilo literario de este texto es poético. Y generalmente los poemas se acompañaban de la música. Y es importante que veamos ambos aspectos, tanto el aspecto de la oración como el aspecto del cantar al Señor, hermanos, porque estas dos cosas son mandatos que el Señor nos llama a hacer. Es importante que nosotros oremos al Señor como creyentes y también es importante que nosotros cantemos al Señor como creyentes, y muchas veces estas pueden ir de la mano. Muchas veces la oración puede ser a través de un canto. Sigue diciendo el versículo 1, mi corazón se regocija en el Señor. Entonces, primeramente vemos que Ana da gracias a Dios y lo adora de corazón. Dice, mi corazón se regocija en el Señor. Es decir, que esta no es una adoración superficial. Este no es un agradecimiento vacío, como lo es muchas veces nuestro agradecimiento al Señor. De pronto, muchas veces cuando damos gracias por la comida, lo hacemos por tradición, por costumbre o compromiso, pero realmente no estamos sintiendo, no estamos diciendo de nuestro corazón, y realmente le estamos dando gracias al Señor por los alimentos. Pero no fue el caso de Ana. Ella adoró y agradeció desde lo más profundo de su corazón. Su adoración al Señor fue genuina. ¿Y por qué adoró ella al Señor? ¿Por qué estaba tan agradecida en este momento específico por ver la mano del Señor sobre su vida? Porque el Señor le concedió un hijo que por muchos años y a través de muchas lágrimas Ana le pidió. El Señor fue bondadoso con ella y le permitió quedar embarazada y tener un niño a quien ella dedicaría al Señor. Pero es necesario, hermanos, ver que este canto de Ana no se trata acerca de Samuel, por quien ella estaba muy agradecida y muy feliz. Pero el objeto de la adoración de Ana no fue Samuel, sino que fue el Señor. Y eso es lo que va a estar desarrollando a lo largo de este texto. Esta oración fue también una adoración con gozo, porque dice, mi corazón se regocija en el Señor. Entonces, desde lo más profundo de su corazón, Ana se regocijó en el Señor. Su agradecimiento, su adoración fue con gozo. Hermanos, si es que no hay otra manera de adorar al Señor, de agradecer al Señor, si no es por medio del gozo. No que no podemos hacerlo en la aflicción, pero aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tormenta, nosotros somos llamados a estar gozosos. El gozo no significa que vamos a estar saltando de alegría, sino que significa que va a haber una paz inundando nuestro ser, porque sabemos que el Dios del universo cuida de nosotros y tiene todo bajo control, y que estamos agradecidos aún en el momento de la aflicción. Y es interesante también que Ana hace esta adoración, este agradecimiento con gozo, en el día
en el que más grande sacrificio ella hizo en toda su vida: dedicar a Samuel al Señor. ¿Por qué fue un sacrificio para Ana? Porque ella se estaba desprendiendo de su hijo, quien esperó mucho tiempo para que el Señor se lo diera, pero Ana le hizo una promesa al Señor, que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría a él. Y este fue el día en que Ana fue a dejar a Samuel donde el sacerdote Elí, para que él fuera dedicado al Señor. Entonces, aún en este momento difícil en la vida de Ana, ese sacrificio que ella estaba haciendo, ella adora al Señor con gozo, le canta al Señor con gozo. El corazón de Ana se regocijó, hermanos, no en Samuel, sino en el Señor. Es decir, que ella vio más allá del regalo, ella vio al dador de ese regalo y adoró al dador y no al regalo. También lo hace al haber sido fortalecida por el Señor. Dice la segunda parte del versículo 1, mi fortaleza en el Señor se exalta. Ana sufrió mucho, sufrió al esperar, sufrió al haber sido de vista de menos por la otra esposa de Elcana, por no poder tener hijos. Pero ella dice, mi fortaleza en el Señor se exalta, porque su fortaleza no provenía de ella misma, de sus capacidades, sino que venía del Señor. Y confiaba en la fortaleza del Señor en su vida. También Ana dio gracias y alabó al Señor celebrando su salvación. Dice la tercera parte del versículo 1, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Y cuando Ana está hablando aquí acerca de los enemigos, lo más seguro es que se está refiriendo a Penina, que es la otra esposa de Elcana, quien la veía de menos, quien se burlaba de ella y la atormentaba porque no podía darles hijos a Elcana. Pero ahora ella podía hablar sin temor, podía pararse delante de ella con su frente en alto, no en un sentido de orgullo o de venganza o de verla de menos, sino, dice Ana, por cuanto me he regocijado o me regocijo en tu salvación. Ana celebra la salvación del Señor. Y esta es la razón por la que ella puede hablar sin temor contra sus enemigos. Hermanos, porque saben ustedes, una de las cosas que trae la salvación del Señor a sus hijos, trae valentía para proclamar la grandeza del Señor. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ana, entonces, por la salvación que ella había experimentado, ella puede dar su testimonio del Señor. Ella puede hablar de la salvación sin temor, porque el Señor le había dado un espíritu no de cobardía, sino que de poder. El segundo elemento que vemos en este canto de alabanza es que Ana exalta los atributos de Dios. Dice el versículo 2 y 3, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, nosotros debemos exaltarlo a Él por quién es Él, por sus atributos. Cuando tú oras, ¿qué es lo primero que le dices al Señor? Muchas veces empezamos pidiendo y también terminamos pidiendo. Muchas veces oramos solo para pedir, pero olvidamos elementos que son muy importantes en la oración, y uno de estos es exaltar al Señor por quién es Él, contar los atributos, hablarle a Él de su grandeza, de sus perfecciones. Vemos en la vida del rey David que él adora al Señor por sus atributos. Era algo habitual en él, ya que muchos de sus salmos, que también eran cantos, empezaban con exaltación al Señor por quién es Él. Salmo 47:1 dice, pueblo todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra.
Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. De igual manera nosotros también, hermanos, cuando oramos al Señor, cuando cantamos al Señor, debemos proclamar su grandeza, debemos proclamar sus atributos. Y Ana empieza exaltando al Señor primeramente por su santidad. Dice el versículo 2: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. Y estas dos líneas juntas es un paralelismo que es muy comúnmente utilizado en el idioma hebreo con la intención de enfatizar una verdad. Cuando él dice que no hay santo como el Señor, que no hay otro fuera de él, expresa la misma verdad, que el Señor es completamente apartado, diferente a la creación, que Él es único, que no hay nadie como Él, que Él es 3 veces santo. Y por estas cosas el Señor merece suprema alabanza, porque el Señor, hermanos, no es como nosotros, no es infiel como nosotros, no es mentiroso como nosotros, no es idólatra como nosotros. Él es santo. Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Debemos siempre, hermanos, alabar al Señor por su santidad. Ana también exaltó al Señor por su omnipotencia. Dice el versículo 2: ni hay roca como nuestro Dios. Y cuando la Biblia habla acerca de Dios como una roca, se está refiriendo a su gran poder. Salmo 62:7 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. David también en el Salmo 18:1 eleva una alabanza al Señor porque es su roca, es su fortaleza, y dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Ana también alaba al Señor por su omnisciencia. El versículo 3 dice: no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Cuando dice aquí que el Señor es Dios de sabiduría o Dios de todo saber, tiene que ver con su infinito conocimiento, que el Señor conoce todas las cosas, que Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto. Dice el Salmo 69:5: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Cuando Ana está diciendo aquí: no se jacten con tanto orgullo, muy probablemente ella tiene en su mente a su rival, a su compañera, esposa Penina. Pero de alguna manera ella ve a Penina como solo una representación de los orgullosos en la tierra, de los arrogantes. Ana sabiamente le dice a los orgullosos: no multipliquen palabras de grandeza y cesen las palabras arrogantes de su boca. El orgullo puede ser expresado de muchas maneras, hermanos, pero muchas veces lo expresamos a través de nuestras palabras. ¿Y cuál es la base de esta exhortación? Dice que el Dios de todo saber, el Dios de toda sabiduría, conoce todo. Él conoce cuando hay orgullo en nuestro corazón. Él pesa nuestras intenciones. Él sabe la intención con la que decimos y hacemos las cosas, porque Él es omnisciente. Y esto nos debe llevar a nosotros a temer y dejar el orgullo a un lado, porque Dios, quien conoce todas las cosas, va a disciplinarnos si tenemos orgullo albergado en nuestros corazones. El tercer elemento que vemos de este canto de alabanza de Ana es que es un canto que da gloria a Dios. Dice el versículo 4: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Y básicamente Ana da gloria a Dios, quien frecuentemente humilla al fuerte y exalta al débil. Y es que el Señor, hermanos, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y si bien es cierto, todas las personas, incluso los incrédulos, gozan de una gracia común de parte de Dios, que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, que el Señor permite que hasta los incrédulos puedan gozar de felicidad aquí en la tierra. Aún así nosotros como sus hijos gozamos de una gracia especial de parte de Dios.
Y primeramente Ana da gloria a Dios porque Él fortalece al débil y le quita la fuerza a los que se creen fuertes. Es lo que dice el versículo 4. Los fuertes son aquellos que se creen fuertes, aquellos que creen que pueden hacer las cosas en sus propias fuerzas o que confían en sus fuerzas, tal como lo era Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien después de haber sido advertido por Daniel a través de un sueño que Nabucodonosor tuvo, Daniel le dijo que si él no se humillaba delante del Señor, que si él no dejaba su orgullo, entonces él iba a ser echado al campo y habitar como una bestia más hasta que él reconociera que era Dios quien realmente gobernaba. Pero Nabucodonosor en su orgullo no hizo caso y pasó un año después de la advertencia. Y en Daniel 4:29 dice, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren el orgullo de Nabucodonosor, hermanos. Él creía que había edificado Babilonia con sus propias fuerzas, pero el Señor cumplió su palabra y lo humilló y lo hizo morder el polvo literalmente a causa de su orgullo. Lo mismo sucedió con su hijo Belsasar. Belsasar, quien tampoco quiso atender el llamado, la advertencia del Señor, y el mismo día en que él idolatraba, en que él cometió sacrilegio con los utensilios del templo del Señor, ese mismo día, a través de la escritura en la pared, el Señor le advirtió, él no quiso escuchar y atender la advertencia, y ese mismo día él murió y su reino llegó a su fin a causa del orgullo. Entonces el Señor quiebra los arcos de los fuertes, pero ciñe con poder a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Realmente débiles somos todos, hermanos, pero el Señor ciñe de poder a aquellos quienes reconocen su debilidad. Aquellos que reconocemos que sin el Señor no podemos ni siquiera dar nuestro próximo respiro. Aquellos que reconocemos que solo podemos hacer las cosas por medio de la fortaleza del Señor. Que reconocemos que el Señor nos da el poder para vivir para Él, para vencer el pecado, para predicar su palabra. Y cuando nos sentimos débiles, entonces podemos pedir fuerzas al Señor y saber que Él nos las va a dar. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ana, por su parte, seguramente en muchas ocasiones se sintió debilitada, pero el Señor la fortaleció y por eso ella da gloria a Dios. También porque el Señor alimenta al hambriento, dice el versículo 5, los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Entonces, en otras palabras, dice que los que estaban alimentados ahora tienen hambre y los que tenían hambre ahora están saciados. Y esto habla del poder de Dios para revertir situaciones, para humillar a los soberbios y enaltecer a los humildes. Porque el Señor, hermanos, puede hasta quitar el bocado de la boca del soberbio, del que cree que lo tiene todo por su propio esfuerzo, del que cree que puede llevar alimento a su mesa debido a su diligencia, a su trabajo y no debido al Señor. El Señor humilla a los soberbios que piensan de esta manera y puede quitar hasta la comida de aquellos que antes estaban saciados. Pero esto también se puede aplicar a un aspecto espiritual. Pienso, por ejemplo, en los fariseos, quienes estaban llenos, saciados de su propia sabiduría y creían que lo sabía todo y se creían mejores que los demás por saber tanto acerca de la ley. Pero el Señor destruyó su sabiduría porque eran orgullosos y se creían autosuficientes. Pero el que tiene hambre y sed de la palabra, el Señor lo va a saciar a través de la misma palabra. Ana también dio gloria a Dios porque da hijos a la estéril y ella experimentó esto de primera mano. El versículo 5, la segunda parte dice, aún la estéril da luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. Porque la esterilidad en una mujer, hermanos, no es ningún impedimento para que el Señor pueda hacer que esa mujer quede embarazada y tenga un hijo. Vemos el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dice el pasaje que aún la estéril da luz a 7. Y es que es la prerrogativa del Señor hacer como a Él mejor le parezca. Ana humildemente clamó al Señor y pidió por un hijo.
Y no solo le dio 1, le dio 6. Después de Samuel, Ana tuvo 5 hijos más. Lo podemos ver ahí en el versículo 21 de este capítulo. Pero una mujer orgullosa, aunque tenga muchos hijos, puede cansarse al extremo y llegar a ver a sus hijos como un fastidio, como una carga, si no se humilla delante del Señor, si no confía en la fortaleza del Señor. Porque al final no se trata, hermanos, de cuántos hijos pueda tener una mujer, sino de cómo está ella delante del Señor. Porque Ana pudo haber concebido a su primer hijo después de mucho tiempo de orarle al Señor. Pero si ella no hubiera estado agradecida con el Señor, si ella no hubiera reconocido que fue el Señor quien respondió su petición, si ella se hubiera ensoberbecido contra el Señor, ni el nacimiento de un hijo hubiera cambiado su desdicha, su amargura. Porque no depende de los hijos, depende del Señor y el gozo y la dependencia que tengamos del Señor. Ana también glorificó al Señor porque es Él quien da vida y muerte. Dice el versículo 6, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Es el Señor, hermanos, quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él decide quién va a la tumba y Él decide también quién levanta de la tumba. En el caso de los ejemplos bíblicos que nosotros vemos de cuando el Señor Jesucristo resucitó a los muertos. Cuando un bebé es concebido en el vientre de una madre y 9 meses después nace, es el Señor quien decide dar vida a ese bebé. Cuando una persona muere por una enfermedad, por un accidente, por cualquier razón, es el Señor quien decidió quitar la vida de esa persona. Todas las personas que mueren diariamente y que nacen diariamente es por el decreto divino y soberano del Señor. Él decide a quién dar vida y a quién quitársela. Pero el Señor también es quien empobrece y enriquece, quien humilla y quien exalta. Dice el versículo 7 y 8. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del pueblo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. El Señor, hermanos, es el dueño del oro y la plata, y Él decide a quién enriquece y a quién empobrece. Y en el aspecto material, esto no tiene que ver con la fidelidad a Dios, porque muchas personas, muchos falsos maestros enseñan que los que son pobres porque no tienen suficiente fe, porque no pactan lo suficiente para que el Señor los bendiga con más. Hermanos, pero ¿cuántos pobres entregados al Señor conoces? Y de la misma manera, ¿cuántos ricos impíos conoces? Muchos. Porque el empobrecer y el enriquecer no tiene que ver con el nivel espiritual o con la fe de una persona, sino que tiene que ver con el decreto divino de Dios. Dios puede hacer que una familia cristiana pase por serias necesidades económicas para que ellos aprendan a depender más de Él. De la misma manera, el Señor humilla a quien Él quiere y exalta a quien quiere. Y la palabra es clara de aquellos a quien el Señor humillará y a quienes exaltará. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor entonces dice que exaltará a aquellos que se humillan delante de Él, que reconocen su bancarrota espiritual y que clamen a Él por salvación. Pero humillará a aquellos soberbios, aquellos que son autosuficientes, aquellos que creen que ellos son mejores que los demás, que no necesitan al Señor. Así como lo hizo ese fariseo en Lucas capítulo 18, jactándose de todo lo bueno que hacía, de todo lo bueno que él era. Pero el publicano, por su lado, quien no podía ni siquiera elevar su rostro al cielo por lo compungido que estaba por su pecado, a ese lo exaltó. Y dice el Señor Jesucristo que Él descendió a su casa justificado. Fue salvo porque reconoció su pecado y pidió por salvación. A estos el Señor levanta del polvo, del lodo, para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor.
Y aquí está hablando acerca del aspecto espiritual, hermanos. El Señor no promete riquezas, no promete sitios de honor aquí en la tierra para aquellos que se humillan delante de Él, sino que lo promete en el reino celestial. Allí tendremos nuestra recompensa. A los que son pobres en espíritu, a los que con humildad reconocen sus pecados y claman al Señor por salvación. Aunque sí hay ejemplos en las Escrituras de hijos de Dios a quienes el Señor exaltó y dio lugares de honor aquí en la tierra, como ser ese pastor de ovejas que después se convirtió en el mayor rey de Israel, de la nación de Israel, el rey David. También lo vemos en la vida de José, un judío que llegó a ser el segundo al mando después del faraón en Egipto. La vida de Daniel, también un judío quien llegó a tener lugares de prominencia en el reino del rey Darío. Ellos se humillaron delante del Señor y el Señor los exaltó. ¿Y por qué el Señor puede hacer esto, hermanos? ¿Por qué el Señor puede exaltar a alguien? Dice la tercera parte del versículo 8, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él lo puede hacer porque todo es de Él, porque Él es el creador de todo lo que existe. Dice las columnas de la tierra, que son una metáfora para hablar de los cimientos, los fundamentos sobre el cual toda la tierra fue creada, son del Señor. Y el mundo que reposa sobre esos fundamentos también es del Señor. Todo fue creado por el Señor y Él tiene la autoridad sobre su creación para hacer como a Él mejor le parezca. Él decide y decreta cada aspecto que sucede en su creación. Él decide a quién fortalece, a quién alimenta, a quién da hijos, a quién da vida, a quién enriquece, a quién enaltece, a quién exalta, porque todo es de Él y todo es para Él. Por eso Ana no puede hacer más que alabar al Señor y darle gloria a Él, porque Él es dueño de todo. Él es soberano sobre todo. Él hace como Él quiere en los ejércitos del cielo y de la tierra. Finalmente, hermanos, el cuarto elemento que vemos del canto de alabanza de Ana es que ella expresa su confianza en Dios. Versículos 9 y 10. Dice, Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Primeramente, entonces, Ana expresa su confianza en Dios porque Él guarda los pies de sus santos. Y esto habla acerca de la protección del Señor. Él guarda el camino de sus santos. Otras versiones dice de sus fieles, y simplemente se está refiriendo a sus hijos. El Señor protege a sus hijos y la confianza de Ana está basada en el cuidado soberano del Señor sobre ella y de su hijo también, a quien ella estaba a punto de entregarle a Él. Ana sabía y confiaba en que así como el Señor había cuidado de ella, así también cuidaría de este niño a quien ella le estaba entregando a Él para que le sirviera a Él. Hermano, yo te pregunto, ¿crees que el Señor tiene cuidado de ti? ¿Crees que Él guarda tu camino? Porque esta confianza en el Señor es lo que va a definir si tú vives tu vida con paz y seguridad o si vives tu vida con miedo, con preocupaciones innecesarias. Por otro lado, si no confías en el cuidado providencial y soberano del Señor, andarás ansioso. No podrás ni siquiera salir de tu casa pensando en lo que te va a pasar. Hay personas que así viven, hermanos, con miedo, con preocupaciones, con ansiedad. Pero eso fluye de una desconfianza en el Señor, de no creer que el Señor es poderoso, soberano, de no creer que Él cuida los pasos, los pies de sus hijos. Otra cosa que nos debe generar confianza no solo es que Él protege a sus santos, sino que Él también destruirá a sus enemigos. Dice la segunda parte del versículo 9. Pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos
contra ellos. Hermanos, si es que nosotros muy a menudo nos preguntamos por qué el malo prospera, por qué el malo se sale con la suya, por qué el malvado tiene más recursos económicos que nosotros. Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia a tus enemigos, a los que nos persiguen, a los gobernantes perversos? Pero hermanos, el Señor va a juzgar a sus enemigos en su tiempo. ¿Y qué es lo que nos pide Él a nosotros? Lo que dice el Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Si el malvado prospera, hermanos, ellos tendrán su consecuencia. El Señor los va a juzgar. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que confiemos en Él y que hagamos el bien. Eso es lo único que Él pide de nosotros. El Señor juzgará los confines de la tierra, dice el pasaje, a través de su ungido. Y esta es la base de la confianza de María. Muchos años antes de la venida del Mesías, Ana profetiza a través de este canto de alabanza que el Señor enviaría a un Mesías. Versículo 10, segunda parte, dice: el Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Está hablando del Señor Jesucristo, porque Israel en este tiempo no tenía un rey. Aparentemente ni siquiera querían un rey. Así que cuando Ana habla de su rey, ella está viendo al futuro Mesías, quien finalmente vendría a corregir las cosas. Él es el ungido del cual habla el pasaje. Y esta es la primera vez en el Antiguo Testamento que se utiliza la palabra Mesías para referirse al Señor Jesucristo. Y lo hace Ana, porque la palabra ungido significa Mesías. Vemos también algo similar en el Salmo 89:21. Dice: y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar, y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y este es un salmo mesiánico que habla acerca de la raíz de David, habla acerca del descendiente de David, quien heredaría el trono, pero sería un trono eterno. Se refiere al Señor Jesucristo, al primogénito del Señor, el Mesías, que vendría a quitar la iniquidad del pecador. Y allí radica la confianza de Ana. Ella habla del ungido que vendría, del Mesías prometido, quien establecería su reino y que este reino sería eterno. Hermanos, si solo este hubiera sido el contenido de su canto, solo esta partecita de este versículo, si solo de esto ella hubiera orado y cantado, esto hubiera sido más que suficiente para que ella elevara un canto de alabanza al Señor por la salvación, porque vendría el Mesías, porque ya no habría más condenación. El Señor Jesucristo es la corona final de este canto triunfal de Ana. Este es su enfoque. Por supuesto que ella está agradecida con Samuel, pero Samuel no es ni por cerca el enfoque de este canto, sino que es su Dios, el Mesías que había de venir a librar a su pueblo de la esclavitud. Hermano, yo te pregunto hoy, ¿qué tan agradecido estás por Jesús? Por ese Mesías que Dios prometió desde el momento en que Adán y Eva pecaron y que vino al mundo con poder a triunfar sobre el pecado y sus enemigos. ¿Qué tan agradecido estás hoy por la salvación que te ha sido otorgada por gracia? ¿Qué tan agradecido estás por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario para pagar tu deuda en su totalidad? ¿Qué tanto oras para agradecerle al Señor por Jesús? ¿Qué tanto cantas al Señor en agradecimiento?
Hermanos, y como este es un canto de alabanza que Ana eleva al Señor, yo quiero que examines tu vida. Porque hemos visto las razones por las cuales Ana cantó y lo hizo de corazón y con gozo. Nosotros también tenemos esas razones y muchas más por las cuales cantar al Señor. Pero por alguna razón, cuando venimos a la iglesia, no cantamos. Por alguna razón. Hermanos, un corazón agradecido no va a parar de cantar nunca. Un hermano me decía, yo siempre que cantamos lloro, me decía, porque recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, porque recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros al cantar al Señor. Si hoy estuvieras delante de la presencia del Señor y hubiera una hueste de ángeles cantándole al Señor, hermano, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado? No. Pero ¿qué creen ustedes que es lo que hacemos cada domingo cuando venimos delante de la presencia del Señor? Lo mismo. Eso es lo que hacemos. Venimos delante del Señor a cantarle a Él, a alabar su nombre. No es diferente a lo que los ángeles hacen. Nosotros hacemos lo mismo ante la presencia del Señor. Por eso, hermanos, es que una persona que ha entendido la gracia de Dios sobre su vida, una persona que tiene un profundo agradecimiento por la obra de Cristo en su vida, no va a parar de cantar, no puede parar de cantar. Pero vuelvo a preguntar entonces, hermanos, ¿por qué no cantamos? ¿Será porque no entendemos la gracia de Dios? ¿Será porque no hay razones por las cuales estar agradecidos con el Señor? No puede ser, hermanos. Muchas veces cuando venimos al culto de adoración, pareciera que algunos piensan que la música solo es música de ambiente por mientras empieza la predicación. Por eso muchas personas también vienen tarde. Vienen tarde porque dicen lo importante es la predicación e ignoran la alabanza. Otras personas durante la alabanza están hablando, están en sus celulares, están distrayéndose, porque no consideran que los cantos al Señor son importantes. Pero eso no puede ser así, hermanos. Las alabanzas son parte esencial del culto de adoración al Señor. Es cuando nos reunimos como iglesia a expresar, a hablar de las maravillas del Señor, de sus perfecciones, de la obra de nuestro Dios a través de la música. No desprecies los cantos del Señor. Él se deleita cuando su pueblo le canta. El versículo 11 dice, entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Ana cumplió la promesa al Señor. No fue algo que ella prometió para que el Señor le diera un hijo y después se olvidó de su promesa. No, en este momento ella está llevando a su único hijo en este momento al sacerdote Elí para dedicarlo al Señor. Porque Samuel serviría por el resto de su vida al Señor. Y Samuel sirvió al Señor desde niño. Lo que significa, niños que me están escuchando, que no deben ser adultos para amar al Señor, para vivir al Señor, para entregar sus vidas al Señor. Lo pueden hacer desde hoy que ustedes son niños. No deben esperar hasta el día en que ustedes sean adultos, porque vemos que Samuel sirvió al Señor desde que era un niño hasta el final de sus vidas. Como conclusión, hermanos, si hoy estás agradecido con el Señor, canta. Si el Señor ha cambiado tu vida, si tus pecados han sido perdonados en Cristo, canta al Señor. Si el Señor ha contestado tus oraciones y te ha concedido peticiones que le has hecho, cantas. Si tienes una esperanza viva en Cristo Jesús, canta. Si amas al Señor Jesucristo, canta, hermanos. No pares de cantarle al Señor. Bendice su glorioso nombre porque Él es digno. Pero, hermano, quiero recordarles una cosa. De nada sirve que cantes al Señor si tu vida no se alinea con lo que estás cantando. Canta al Señor con gozo y con todas tus fuerzas, pero que tu vida también sea un canto de alabanza a Él. Vamos a orar.